Hola, mi nombre es Alex y esta es mi historia sobre cómo terminé en todo este rollo del ocultismo y con tantos problemas personales. Yo vivía en un pueblo pequeño al sur de México, un pueblo pequeño pero con hermosas playas y casi todos nos conocíamos, en una casa pequeña pero cómoda, junto con mis padres y mi abuelo, padre paterno de mi mamá. Pero cuando tenía 5 años mi padre tuvo que ir al norte para buscar mejores oportunidades de trabajo, aunque lamentablemente ya no volvió. Cuando le preguntaba a mi mamá y a mi abuelo sobre mi padre, solo le daban vueltas al asunto, que estaba trabajando, que volverá pronto. Mi abuelo siempre fue un hombre muy raro y algo distanciado, aunque me cuidaba y se veía que me quería. Él parecía andar siempre en otros asuntos. Lo veía mucho con un libro grande. Yo le calculo de unas 1000 hojas. Un libro café, rústico, con las hojas amarillas de tan viejo que era ese libro. Yo creo que lo leyó varias veces porque aunque el libro era grande, él sí leía muchas horas. También sin que él se diera cuenta, a veces lo seguía y lo veía a la orilla del mar, haciendo una clase de meditación rara, sentado, donde la marea rozaba su cuerpo y repetía palabras en otro idioma. Eran pocas palabras, pero no era un idioma bíblico, así como latín o hebreo. Eran más como un dialecto, y aunque algunos vecinos hablan en otro dialecto, no era algo que yo haya escuchado antes. Sinceramente nunca fui fanático de los dialectos que se hablaban en el pueblo, pero puedo jurar que no sonaba algo parecido que se hablara o habló en el pueblo, aunque yo sé puro español. Yo le preguntaba a mi madre sobre lo que hacía mi abuelo, pero ella solo se disgustaba y me decía: mira, no estés copiando a tu abuelo, él hace cosas raras que a Dios no le gustan. Mi madre, o sea, tu abuela no soportaba cómo era él con sus cosas raras, y lo peor de todo es que también involucró a tu papá en sus tonteras. Recuerda que Dios es el único que existe y jamás te dejes engatusar por tu abuelo con sus pasatiempos raros. Yo me quedaba confundido al escuchar esas palabras de mi mamá, aunque no le di mucha importancia en ese entonces. Cuando entré a la primaria, en la hora de salida tenía que pasar por mi abuelo a lo que en esos momentos yo creía una especie de casa más grande que las del resto del pueblo, aproximadamente el triple de tamaño de una común. Era una casa azul, decorada muy extrañamente, con olas del mar, vientos, soles y lunas con caras, y algunos símbolos, aunque discretos, eran raros. En la escuela jamás los vi que nos enseñaran sobre esos símbolos, pero tenía que pasarme el pasillo de ahí y esperar aproximadamente una hora que saliera mi abuelo, ya que esta casa rara estaba cerca de la escuela y mi abuelo saliendo de ahí me llevaba a casa. Recuerdo que un día que íbamos de camino a casa tuvimos la primera conversación sobre eso. Abuelo, ¿por qué casi siempre vas a ese lugar? ¿Es tu trabajo? Sí, Alex, pero no un trabajo convencional, es un trabajo personal. ¿Cómo que personal? Sí, ahí se aprenden y practican cosas que muchas veces pasamos por alto o incluso jamás llegamos a entender. Mi mamá dice que solo vas ahí a perder el tiempo y hacer cosas raras sin sentido. Mira, Alex, no te diré cómo seguir tu camino ni qué hacer. Solo es que tu mamá y tu abuela, que en paz descanse, tienen otra mentalidad y eso está bien, eso es todo. Jamás comprenderé qué haces ahí, abuelo. Tal vez un día lo comprendas. Incluso yo te veo potencial. Eres un niño muy curioso e inteligente, pero siempre sé cuidadoso. No te metas en problemas. No, gracias, abuelo. Yo en la escuela ya tengo bastante trabajo. No quiero más. Tal vez eso sea lo mejor, Alex. Seguir con tu vida normal. Un día de los tantos que esperaba a mi abuelo en el pasillo, la cortina estaba un poco abierta de la ventana principal. Me asomé y aunque veía poco, vi a mi abuelo junto a otros 5 señores sentados formando un círculo. Y en el centro había una estrella de 5 puntas negra, velas blancas y lo que parecía ser varias piedras bonitas de colores. Se les veía hablando de una forma muy seria. Cuando se levantan de inmediato volví a sentarme y ya mi abuelo había salido. Todo cambió desde ese día. Se me hizo tan raro lo que hacía mi abuelo junto a sus compañeros. Y creo también haber visto a mi profesor de matemáticas y a un vecino. Yo me asomaba más seguido y no obedecía a mi abuelo de quedarme quieto y sentado. Una vez noté algo aún más raro. 2 señores sostenían espadas raras, de esas que parecen que usaban en Medio Oriente, mientras apuntaban casi tocando el cuello de uno de sus compañeros, mientras un ataúd café con flores estaba ahí en el suelo.
Sí, el acto fue simbólico, pero me dio mucho miedo en ese entonces. También los escuchaba muy apenas, pero creo que hablaban de un falso Dios, que debían combatir las fuerzas del mal, que ciertas personas debían desaparecer. Incluso escuché que dijeron que se venía un nuevo orden mundial. Para mí todo eso era raro, pero sin importancia. Sin embargo, con el paso del tiempo, todo se me hacía más extraño y aterrador. Cuando le pregunté a mi abuelo si creía en Dios, su respuesta me dejó atónito. Alex, Dios existe, pero también existen fuerzas de la naturaleza primordiales. Son la misma energía que nos rodea todos los días. ¿Como el viento? Le pregunté un poco dudoso. Sí, también el fuego, la tierra, las plantas, todo. Es lo que sabían nuestros antepasados, también los africanos que llegaron aquí hace muchos años. Pero, ¿tú crees en otras cosas que no son Dios? Porque suena muy alejado a lo que nos enseñan. Creo totalmente en Dios, Alex, pero también existen las cosas aquí en la tierra. La gente las usa a su favor, en contra de otras personas. Unos hacen el bien y otros el mal. No todos son buenos, por eso hay que aprender que existen energías que pueden ser aprovechadas por los buenos, aunque también hay seres malévolos. Abuelo, ¿dices que hay seres malos en este mundo? No solo en el infierno. El infierno es solo un concepto, Alex. Aquí están, buenos y malos. Pero los malos te persuaden, se alimentan de la energía que emanas y están para verte sufrir o cometer atrocidades. Cualquiera de las dos les sirve. Es muy raro lo que dices, abuelo. En la iglesia nos enseñan que los demonios están en el infierno y Dios nos protege. Es más complejo que eso. Mucha información está celosamente guardada y nosotros estudiamos estas cosas gracias a que algunos valientes rebeldes hace cientos de años se rebelaron y pasaron dicha información. Los pueblos africanos sabían muchas cosas, incluso enseñaron a los indígenas de México, aunque siempre fueron esclavizados o perseguidos por el clero. Ellos ya habían visto muchas cosas en su continente. También descubrieron muchas cosas de las familias europeas, pero eso es otra historia. Vaya, abuelo, sí que sabes muchas cosas. Suena interesante. Tal vez me adentre en esto como tú. Preferiría que no lo hicieras. Esto no es un pasatiempo, y más que ayudarte te perjudica. Pero tu padre fue muy valiente. ¿Mi padre? Será mejor que cambiemos de tema. Ya vamos a llegar a casa. Está bien, abuelo. Siempre quería insistir a mi abuelo para que me dijera más sobre su grupo, pero él siempre fue firme. La única manera de saber sobre eso era ser paciente hasta que él me contara cosas. Me acuerdo que ese día estaba con José, mi mejor amigo durante toda la primaria. Estábamos sentados en una gran roca cerca de la laguna. Le dije, oye José, quiero hablarte acerca de algo, pero prométeme que no le dirás a nadie. Sí, Alex, está bien, dime qué sucede. Pues, mira, mi abuelo anda metido en cosas muy raras. Mi madre dice que esas cosas no son de Dios y que no le siga los pasos, pero no puedo evitarlo. Quiero averiguar más. Es muy interesante y a la vez muy aterrador. ¿A qué te refieres con que tu abuelo anda en cosas raras, Alex? Lo he visto meditar, leer un libro raro, pronunciar palabras raras. ¿Te acuerdas de la casa grande azul con pinturas raras que está cerca de la escuela? No me digas que tu abuelo también está en ese grupo, Alex. ¿Quién más está, José? ¿O por qué dices eso? Mi papá está ahí. Tampoco me dice mucho, pero también lee ese libro que dices. Medita y se pone a hacer cosas más extrañas. Una vez lo descubrí hablando con una piedra tallada, con una forma de cara o algo así. ¿Y qué más sabes, José? Dímelo. Tranquilo. No sé mucho, pero mi abuela cuando descubrió que mi papá era de ese grupo, según lo que me cuenta mi mamá, lo corrió de la casa. Por eso mis papás empezaron a vivir juntos y luego se casaron. Al parecer a la mayoría del pueblo y a la iglesia no le agrada la existencia de ese grupo. Y a la casa que dices le llaman logia. Incluso mi abuela llamaba blasfemo y brujo a mi papá, pero no sé si sea exageración. Pues, al parecer por lo que dices, no son muy aceptados. No, Alex. También el padre ha dicho que ellos están condenados al infierno. Creo que la gente exagera, José. Sí son raros, pero no los he visto hacer cosas malas. Eso no se sabe, Alex. Dicen que influyen mucho en política y quieren destruir a la iglesia. José, eso es imposible, son puras teorías. Tal vez, pero quién sabe. Al parecer José también estaba confundido, pero yo siempre me vi más interesado en eso. Pero no podía culpar a José no estar interesado, por lo menos no los juzgaba como los demás. Otro recuerdo inquietante
y el que tal vez sí me hizo dudar en la cordura de mi abuelo fue cuando estaba cursando sexto de primaria. El amigo de mi abuelo, que también había visto en ese grupo o sociedad, había muerto de forma natural. Se llamaba Carlos. Se juntaba mucho con mi abuelo los fines de semana. Al parecer, era de los mejores amigos de mi abuelo. Recuerdo que fuimos al velorio y no fue mucha gente. De inmediato pensé que se debía a que él pertenecía a ese grupo y tal vez por eso su familia no le hablaba. Veía a mi abuelo muy serio, sin pronunciar una palabra, pero a la vez le veía una enorme tristeza. Hasta ese momento simpaticé mucho con mi abuelo y sus compañeros. Ellos a mi parecer solo eran diferentes, pero no hacían daño. Pero hubo algo que me confundió mucho, una semana después de la muerte de su amigo. Yo ya lo esperaba en el pasillo de la logia, pero tuve una sensación muy rara, algo extraña, aunque muy insistente. Me acerqué a la puerta principal, agarré la perilla de la puerta girándola muy lenta y silenciosamente, pero con bastante miedo, porque en el fondo sabía que algo muy inquietante me esperaba. En cuanto abrí la puerta los vi, con sus uniformes, sus símbolos. Sin duda la sala era todo símbolos, con sus espadas apuntando hacia abajo, donde estaba el ataúd que vi antes. Pero lo más desmoralizador que vi fue ver a mi abuelo acostado en ese ataúd, con hierbas, abrazando el cuerpo ya fallecido de su amigo. Mi abuelo volteó a verme muy asustado, se paró de inmediato y me agarró del brazo para sacarme. Alex, escucha, las cosas que vistes o has visto aquí no son como crees que son, hay mucho de fondo. Recuerdo que sí me enojé con él en ese momento y le exigí de manera grosera que me soltara. Mi abuelo se veía muy angustiado. Nos fuimos a la casa y no hablamos en todo el camino. De hecho, casi no cruzamos palabras durante 2 semanas. Yo solo me limitaba a esperarlo fuera de la logia, ya ni siquiera en el pasillo. Aunque a la vez quise comprender a mi abuelo, le empecé a hablar poco a poco porque a pesar de esas cosas raras, él siempre fue bueno conmigo. Un día esperando fuera de la logia, como de costumbre, sale antes de la hora y me dice: quiero que me acompañes adentro. Un momento. Me llevó de la mano y en cuanto entré a la logia sentí mucha energía. Es difícil de explicarlo, pero fue una sensación que hacía que me sintiera muy extasiado. Me mostró cómo uno de sus compañeros ponía sus manos en algunas hierbas secas y sin usar ni encendedor ni cerillos, estas hierbas comenzaban a prenderse en fuego. Yo me quedé atónito al ver eso, aunque también no me la creí del todo. Luego pasó a la izquierda, donde estaba otro tipo que podía mover levemente una botella de plástico sin que ésta se cayera. Pero cuando yo estaba admirando todo lo que pasaba dentro de la logia, él me dice: quiero que veas esto y estate tranquilo, por favor. Mi abuelo se sentó de una forma relajada. Estuvo así casi 5 minutos y yo ya me estaba desesperando, pero noté algo que me dejó en shock. Mi abuelo comenzó poco a poco a levitar mientras estaba meditando, a una velocidad lenta, pero sí se notaba. Logró despegarse unos 20 centímetros aproximadamente del suelo y se detuvo. Yo más que sorprendido le dije: abuelo, eso fue increíble, no tenía ni idea de todo lo que pasaba aquí, quiero unirme a ustedes. Mi abuelo se veía muy agotado y solo me respondió con un tono amable: cuando seas mayor de edad, tal vez, pero primero debes enfocarte en tu vida social y escolar. Me acuerdo que un mes después que mi abuelo me revelara todo eso, y aún así no podía dejar de pensar en la logia. Pero cuando estábamos en el salón, José y yo, vimos que había mucho humo afuera. Todos veíamos por la ventana del salón. Los maestros nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, solo que había ocurrido un accidente cerca, pero enseguida escuchamos varias detonaciones de disparos. Nos protegimos tirándonos al suelo. Se escuchaban varias patrullas de policía. Recuerdo que mi mamá había venido por mí en taxi y se le miraba pero muy aterrada. Yo le pregunté tantas cosas, pero no me dijo nada. Hasta que llegamos a la casa. Aunque no vi al abuelo, sí vi a algunos vecinos. Vi que mi madre estaba llorando descontroladamente, mientras vecinos intentaban calmarla, pero a mí me habían dejado en mi cuarto. Cuando escuché espiando por la puerta que hablaban sobre lo que pasó, resulta que unos encapuchados habían quemado la logia con gasolina y dispararon contra los que intentaban salir, muriendo todas las personas dentro, incluyendo mi abuelo. Yo estaba destrozado y confundido. Y todo después fue un ambiente de tristeza y silencio, pues mi madre y yo batallamos tanto en procesar ese duelo.
Mi mamá no dejó que me involucrara mucho, así que yo me quedé en casa la mayoría del tiempo, y ella se movía sola para temas funerarios. El día del velorio de mi abuelo, junto con sus compañeros, vinieron unas personas extrañas que sin duda no eran de este pueblo. Hablaron con nosotros diciendo lo bueno que fue nuestro abuelo como persona, pero mi mamá parecía no prestarles atención, hasta parecía molesta con ellos. También vi a José ese día en el velorio, pues también era el de su papá, pero José se veía demasiado afectado y no quise molestarlo ese día, aunque yo también estaba muy herido, pues sí quería mucho a mi abuelo. Yo estaba pensando muchas cosas, hasta que se me acercó un hombre misterioso. Solo me dijo: y más sentido pésame, tu abuelo fue muy importante, quiero que tengas esto, que le pertenecía a él. Lo que me dio eran 2 libros raros, un sobre con una carta y una daga muy extraña, pero al agarrar la daga del mango, un escalofrío me recorrió la espalda. Solo me limité a guardar las cosas en una mochila que traía en el carro de mi mamá, para que no me las quitara por miedo. Fue un velorio extraño, digno de mi abuelo, pero sin duda hizo mucha falta. A día de hoy tengo 18 años, voy a estudiar la universidad. Me enteré que allá en el norte hay más logias, como en la que estuvo mi abuelo, así que me mudaré. No sé qué vaya a encontrar, pero necesito respuestas. Han pasado cosas extrañas desde que mi abuelo murió, y siento que ya no soy el mismo, pero buscaré qué era mi abuelo, qué puedo ser yo, y dónde está mi padre realmente. Mi madre tuvo una pareja y tuve un hermanito, así que no me preocupa de que estará sola, aunque sí la extrañaré estos años. Solo espero saber qué fue todo eso que pasó y qué debería hacer yo. Tal vez no pase la gran cosa, pero la carta decía que me invitaban a cierta logia del norte, que me necesitaban urgentemente, que debo cumplir con un labor y que debía aprender ciertas cosas. Pero eso es todo de momento.